¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales aquí por la pantalla de C5N, un programa especial, como siempre le digo, en este caso resignificado. ¿Por qué? Bueno, por los hechos políticos que tuvieron lugar en la semana y que me parece que son fundamentales. ¿Para qué? Se preguntará usted. Bueno, para marcar cuáles son, en principio, dos dinámicas muy fuertes que atraviesan directamente la escena política, pero sobre todo el accionar del gobierno nacional y que nos ayuda a entender, probablemente nos va a ayudar a lo largo de todo el programa, a entender, bueno, qué nos depara el futuro inmediato, nada más y nada menos, ¿no? Vaya pregunta, por cierto. En este contexto, lo primero para remarcar es, sin ninguna duda, la salida de Roberto Feletti, el exsecretario de Comercio Interior ahora, del gobierno nacional. Usted recuerda perfectamente bien, nosotros habíamos puesto una especie de subrayado en esto de trasladar la oficina de Roberto Feletti del área de desarrollo productivo, ligado obviamente al ministro Matías Culfas, al área de Martín Guzmán, ¿no? Al área económica. Y lo que habíamos dicho, bueno, ¿cuál era de alguna manera el impacto, el significado político de eso? Y lo que habíamos dicho era que el gobierno estaba empoderando a Martín Guzmán. Bueno, después usted se enteró seguramente, o lo leyó, y en todo caso compartimos el dato, había tenido Roberto Feletti dos encuentros, uno personal, el último día jueves no de la semana pasada, sino del anterior, y el día viernes había hablado también Feletti con Martín Guzmán. El primer encuentro con Martín Guzmán el día jueves, el segundo, un contacto telefónico. ¿Qué habían discutido Feletti y Martín Guzmán? Bueno, en principio una propuesta del propio Feletti que eran una serie de elementos, una serie de políticas para tratar de controlar los precios, para tratar de mitigar lo que es el alza realmente importante en materia inflacionaria en la República Argentina, medidas que entendíamos tenía Roberto Feletti en carpeta, y usted recuerda perfectamente bien cuál había sido y cuál fue, incluso hasta el último de sus días como funcionario del gobierno nacional, cuál fue yo le diría el correlato que lo acompañó permanentemente a Feletti. Esto es que él podía tomar algunas medidas, que él podía tener conversaciones, que podía implementar fideicomisos, pero que sin ninguna duda la responsabilidad de la marcha de la economía y puntualmente de la marcha de la inflación tenía que ver con Martín Guzmán, tenía que ver con el ministro. Después de dos encuentros con el ministro, Feletti finalmente el último día lunes toma la decisión de renunciar. Y uno se pregunta, bueno, ¿cuál fue el impacto inmediato y sobre todo cuál fue la decisión que hubo detrás de la renuncia de Feletti? Bueno, creo que parte de eso podemos encontrar en la carta de renuncia que presenta el exfuncionario, que me parece importante compartirlo con todos ustedes. A ver, señor director, lo tenemos acá. En 2 o 3 párrafos nada más, me parece relevante. Me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi renuncia indeclinable al cargo de secretario de Comercio, etcétera. El traspaso de la Secretaría de Comercio desde el Ministerio de Desarrollo Productivo hacia el Ministerio de Economía de la Nación abre una nueva etapa, dice Feletti, ¿no? Abre una nueva etapa. Considero que la actitud más razonable y profesional de mi parte es facilitar que el ministro Martín Guzmán tenga libertad para seleccionar funcionarios y funcionarias que compartan el rumbo definido y el programa fijado. Bueno, ahí está una de las razones fundamentales. ¿Qué se supo después? ¿Cuáles fueron? Yo no sé si tenemos algo más, no. ¿Cuáles fueron los elementos que se conocieron? Bueno, primero que Roberto Feletti le había presentado un herramental de medidas para tratar de poner en marcha, es decir, él no se había autoexcluido del gobierno, por lo menos a priori, pero que sí una negativa de Martín Guzmán a llevar a cabo esas incorporaciones, esas medidas, bueno, tuvieron un peso importante. Se dijo después que hubo una discusión en torno al tema de retenciones. Lo que ha trascendido es que el gobierno mismo piensa que las retenciones son un buen instrumento, pero que al no querer enfrentar una derrota de carácter legislativo, bueno, no los quieren implementar. Es decir, que allí no habría una discusión de carácter teórico, sino más bien en términos pragmáticos y llevado al Congreso de la Nación. ¿Cuál es la primera de las dinámicas que está operando en el gobierno en este contexto? Bueno, yo le diría una muy clara, que es que cada vez que va pasando un poquito más de tiempo, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, tiene mayor cantidad de referentes dentro de lo que uno podría considerar que es el gabinete económico.
Quiere decir que cada vez más funcionarios del área de la energía, la economía, por supuesto, entendida como un todo, pero también la agroindustria, por ponerle otro dato importante, digamos, distintos elementos, el Banco Central en el control de la política monetaria, el frente financiero, ¿no? Cómo se fondea Martín Guzmán en el mercado de deuda en pesos. Bueno, todo eso le pertenece hoy al albertismo. Todo eso, incluido ahora la Secretaría de Comercio, bajo el ala de Martín Guzmán, pero desempeñada por Guillermo Hahn, un hombre del riñón de Martín Guzmán, bueno, todo eso le pertenece al albertismo y daría la sensación, y se lo pregunto en todo caso esta noche, se lo voy a preguntar a las y los caníbales, si es que de alguna manera el kirchnerismo retira sus alfiles del gobierno para dejarle el terreno, uno podría decir, liberado al gobierno nacional, al albertismo, y que lleve adelante y que ejecute las políticas económicas que crea conveniente. ¿Será esa acaso la decisión que ha tomado la vicepresidenta de retirar a sus funcionarios para que la marcha de la economía quede bajo la exclusiva responsabilidad del presidente de la Nación? ¿Uno podría entenderlo de esa manera o hay otras cuestiones que son importantes y para tener en cuenta? La segunda de las dinámicas tiene que ver con cómo se van a seguir dando las discusiones. Yo creo que se van a seguir dando a cielo abierto. ¿Por qué? Porque lo vimos esta semana, por ejemplo, lo que ha sucedido con el impuesto a las ganancias, que va a tener un segundo capítulo a lo largo de los próximos días, porque también va a haber mejoras para los autónomos, pero vinculado a lo que fue la suba del mínimo no imponible. Claramente, por un lado, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, socio fundador del Frente de Todos también, le demandó públicamente al ministro de Economía y le demandó nuevamente, digamos, en 2 o 3 tiempos, la suba del mínimo no imponible. Y se lo decía de esta manera, a ver, lo compartimos. Por estas horas hay un debate alrededor del tema del impuesto a las ganancias. Si en las paritarias los trabajadores recuperan el ingreso, pero después el Estado se los quita con impuestos, es un sinsentido que le demos mejores ingresos en las paritarias. Por eso estoy convencido de que para que el aguinaldo y los salarios en el segundo semestre tengan mayor peso en términos de ingreso, es que el Estado tiene que subir el piso o bajar el peso del impuesto a las ganancias en los salarios, porque el salario no es ganancia. Bueno, yo creo que ahí tenemos otra de las claves, ¿no? Dentro de esta especie de primera dinámica que se lleva adelante en el ejercicio del gobierno nacional, las demandas van a seguir siendo parte de la discusión hacia dentro del Frente de Todos y también de la discusión en el seno del gobierno. Es decir, distintos referentes de todo el espacio le demandan al ministro de Economía, empoderado por el presidente de la Nación, lo que se necesita. Si es Máximo Kirchner dentro del Congreso, el adelantamiento, por ejemplo, de cómo impactaban las cuotas del salario mínimo vital y móvil, por ponérselo en algún plano, el refuerzo de los planes distintos, los programas sociales, y en este caso la suba del mínimo no imponible de ganancias. Todo eso viene teniendo lugar y probablemente va a seguir así. Yo le diría que vayamos pensando también, no para ahora, pero sí para el programa, qué pasa con la institucionalización de la Mesa Nacional del Frente de Todos. Funciona en Chaco, por eso Chaco es el epicentro importante también para tener en cuenta. Chaco es de las provincias la única que tiene una Mesa Nacional del Frente de Todos que de alguna manera aúna todos los distintos mecanismos y todas las distintas ideas que surgen de todo el espacio. Entonces siempre Chaco empieza a ser cada vez más relevante en términos políticos porque es quizás una especie de laboratorio también a cielo abierto de lo que podría ser una mesa de unidad hacia adelante. Todavía no está a nivel nacional, sí está en este caso en Chaco a nivel provincial, lo tenemos a Capitanich allí, el gobernador, que hace una conducción realmente importante de todo eso, pero el presidente se trasladó en el día de ayer, estuvo allí, también la vicepresidenta había estado hace algunas semanas en la Universidad Federal. Bueno, en ese contexto entonces también se entiende cómo se va a dar esta especie de dinámica. Ahora, a mí me parece importante marcar algo, ¿no? Cómo el gobierno va a seguir discutiendo precios. Y ahí no hay ninguna duda. Es decir,
todavía existe, y me parece que se ha fortalecido la idea de que el gobierno nacional, en la figura del presidente de la Nación, pero ahora también del ministro de Economía, es el que toma las últimas decisiones, las últimas determinaciones, que se puede discutir todo, pero que a la hora de poner el gancho, el que lo pone es el presidente de la Nación. Usted va a decir, bueno, pero ¿cuál es la novedad en todo eso? Bueno, la novedad es que en algún punto uno imaginaba que eso estaba en disputa y ahora parece estarlo cada vez menos, ¿no? Esta es la segunda de las novedades que podríamos marcar. Cuando uno trata de proyectarse hacia adelante, dice, bueno, ¿cómo se van a discutir los precios a partir de ahora? ¿Cómo se le va a hablar a los sectores corporativos? ¿Cuál va a terminar siendo, si no es Feletti, ya funcionario de gobierno, cuál va a ser la dinámica? Y la dinámica, la verdad es que la puso de una forma realmente muy clara el presidente de la Nación hace algunos días nada más, cuando hablaba del empresario Pagani de Arcor y de alguna manera cómo se iba a llevar adelante una especie de conversación con el sector. A ver, señor director, si lo tenemos, si lo podemos compartir. Ayer a la noche, cuando volví de San Juan, tuve una charla muy larga con Luis Pagani y le explicaba precisamente esto. Le explicaba que teníamos que hacer algo para que los alimentos en Argentina recuperen su precio interno, más allá de lo que cuesta el precio de exportación de alimentos o de granos o de cereales. Ellos producen más alimentos y bueno, a la hora de producir alimentos, si tienen que comprar harina, si tienen que comprar aceites, todo eso es es un problema para ellos también. Bueno, lo que está de fondo, a mí me parece, más que las metodologías, es la concepción, ¿no? Vinculado a la inflación, vinculado al costo de vida, qué pasa con los salarios. Usted tiene a mis espaldas lo que es una especie de adelanto, esto está en ámbito.com en este momento, es una nota de Andrés Randazzo, que trata de establecer cómo cerró mayo en materia inflacionaria, todavía quedan algunos días, pero en rigor, para las principales consultoras, mayo cierra con una inflación por encima del 5%. Sabe usted que el INDEC da a conocer dentro de 2 semanas ese dato, pero cierra por encima del 5%, es decir, tercer mes consecutivo donde baja la inflación o se desacelera en todo caso, pero sigue siendo muy elevada porque la tasa de inflación en términos anualizados está entre el 70 y el 75% si uno toma los últimos 3 meses y le hace un promedio. Y al mismo tiempo, el otro dato que quiero darle es que los alimentos nuevamente se ubican por encima de ese promedio. Lo que conocemos como la inflación mensual es un promedio de distintos sectores de la economía y distintos rubros de bienes y servicios. Pero claro, cuando uno mira alimentos, que es el que impacta más, bueno, ese sube por encima del promedio. Hay que preguntarse muchas cosas, sobre todo cuál es el impacto que ha tenido la suba de los combustibles. Esto es importante y creo que no hay que menospreciar esa información. Y después varias cuestiones ligadas obviamente al sector de los alimentos y uno se pregunta si la única política que se va a llevar adelante va a ser la de conversar con los empresarios para ver si ellos entienden la situación global y también la situación en la Argentina. Segunda de las dinámicas donde muere en parte la primera, déjeme jugar con esto, es que el plan económico en marcha no se cambia. El plan económico en marcha, uno podría consignarlo como el plan que el Fondo Monetario pensó para la Argentina, el plan que la Argentina negoció con el Fondo Monetario. La realidad es que si uno analiza el detalle, bueno, se está cumpliendo a pie juntillas, como se decía antes y como a veces se escribe en el periodismo, ¿no? Se está cumpliendo a rajatabla. Y usted me va a decir, bueno, pero ¿dónde, Guarino, se cumple esto? Mire, se cumple en el dato más importante, que es cómo la actividad económica se está enfriando en este momento. Cómo va perdiendo nivel la expansión económica en la Argentina. Es decir, la Argentina sigue creciendo, sí, si uno lo compara con los resultados y los registros del año pasado. Por ejemplo, le voy a dar 2 o 3 datos muy rápidos. Marzo cerró con un incremento de la economía del 4,8%. Es decir, que en un año la economía crece en marzo al 4,8%. Pero si uno lo compara contra el mes anterior, contra febrero, cae 0,7%. Y si uno hace este mismo repaso de los últimos meses, diciembre crece 1% comparado contra el mes previo, enero cae 0,7%, febrero sube 1,2%, marzo cae 0,7%. Es decir, la economía en este momento es una especie de serrucho, donde en términos interanuales sigue dando positivo, pero si uno mira, bueno, a ver cómo está el motor en el corto plazo, empieza a tener algún tipo de descenso. Esto, que pareciera sorpresivo para algunos, está en el acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Qué decía el acuerdo con el Fondo Monetario? Decía, prevemos crecimiento para la Argentina entre 3,5 y 4,5% en el 2022. Uno podría decir que prácticamente que va a dar eso o incluso menos.
Se prevé crecimiento del 2,5 al 3,5 para el 2023 y del 2,5 al 3, es decir, sigue cayendo para el 2024. ¿Por qué esto? Se pregunta usted. Bueno, primero, por falta de dólares. Segundo, porque el fondo y la Argentina o el gobierno nacional entienden que esos dólares que van a entrar va a haber que guardarlos en las reservas para pagar eventualmente en algún momento el préstamo o las cuotas del préstamo, y todo eso va a tener un impacto, porque le sacás dólares, por ejemplo, a la importación, se expande menos la economía y así sucesivamente. Esto está teniendo lugar en este mismo momento. Bueno, por último y para terminar, usted tiene aquí los cuadros tarifarios, los vamos a estar viendo a lo largo del programa. Lo único que quiero lanzar con respecto a este tema, no con respecto a los cuadros tarifarios, que forma parte, me parece, de esa especie de debate a cielo abierto que sigue teniendo lugar en el seno del gobierno, si bien el que va tomando las definiciones es Martín Guzmán, ¿no? Es decir, el empoderamiento del ministro es relevante. Lo último, y para terminar, y porque me parece relevante y porque estaba también allí en el graph, me parece que a pesar de estas dos dinámicas, por un lado, de que se ha fortalecido el gabinete económico de Alberto Fernández, del presidente, y al mismo tiempo que las discusiones se dan a cielo abierto, pero que muchas de esas discusiones muere directamente en el plan económico que la Argentina le fijó al Fondo Monetario, que el Fondo Monetario le fijó a la Argentina, como usted quiera ordenarlo. Esas son las dos dinámicas que para mí están instaladas y difícilmente vayan a cambiar. Me parece que existe una tercera que cruza transversalmente a todo el arco y para la cual sí es necesario que el gobierno de alguna manera reaccione. ¿Por qué? Porque habitualmente vemos referentes del kirchnerismo que trabajan en este plano, que es la discusión de carácter subjetivo, la discusión por lo y uno podría decir, y por lo que establece la política y también por lo que muchas veces establece la antipolítica, por cómo se están dando las discusiones y sobre todas las cosas por algo que me parece que está teniendo lugar, que es un desplazamiento de lo conceptual, es decir, ya no hablamos tanto, ya no discutimos tanto con la oposición política de las ideas, siendo gobierno, sino directamente que esa oposición política establece categorías. De esto se habla y de lo otro no existe directamente. Y fíjese, no por casualidad, las discusiones de carácter económico y social quedan atrapadas en el frente de todos, no tienen una interlocución con respecto a la oposición política, la oposición está en otra cosa. ¿En qué está la oposición política? Bueno, está en algo que uno podría considerar que es una especie de burbuja, donde las categorías son más de derecha y donde realmente a lo que se apuesta es a tratar de dominar y de imponer una forma de leer la realidad, una forma de enganchar lo conceptual con respecto a lo que está pasando, el malestar que vivimos todos, en función de esas categorías que se intentan imponer y que de alguna forma terminan desplazando a las que habitualmente estamos acostumbrados, por lo menos aquellos que queremos una economía y una sociedad más inclusiva, que queremos un gobierno que trabaje para dar y garantizar mayor cantidad de derechos. Bueno, eso está cambiando de una forma realmente muy relevante y me parece que ahí sí el gobierno va a tener que reaccionar rápidamente. Señor director, ¿me acompaña a la mesa? ¿Me acompaña? Me voy ya para